Hoy un feed en Instagram puede ser una tortura mental para muchos de nosotros y las historias que vemos pueden que sean hasta tentaciones que estemos pasando. Tal vez vemos en las historias una fiesta, un amigo que nos está invitando a salir, un parche, etc. Y cuando estas situaciones o estas tentaciones vienen, nos hacemos siempre la misma pregunta: ¿vale la pena el ratico? ¿Sabes? Yo creo que todos tenemos ese mismo pensamiento, ¿no? En plan como, sé que hoy vivo mucho mejor desde que Jesús vive en mi corazón, pero solo es una carita al aire, ¿no? Un desliz, un simple momento, porque sabemos que vamos a regresar y que Dios nos va a perdonar. Así que en este video vamos a tratar de responder a esa pregunta: ¿vale la pena el ratico? Mientras escribía el guión de este video me puse a pensar en una historia en la Biblia que representara mejor lo que nosotros vivimos hoy, y recordé la historia de David y Betsabé. Su historia es bien interesante porque el pecado de David y Betsabé entró por la vista, al igual que nos puede estar pasando hoy con Instagram o TikTok o WhatsApp o Facebook o X ahora. Bueno, en fin. En 2 de Samuel, capítulo 11, vemos toda la historia entre David y Betsabé. Así que repasemos la historia. En primer lugar, David ve a Betsabé bañarse en una terraza mientras él caminaba y daba un paseo por el palacio. David manda a buscar a Betsabé, se encuentran y bueno, pasa aquello. La Biblia narra que Betsabé estaba en sus días y parece ser que David era tiro fijo, así que ella queda en embarazo. Al enterarse David de lo acontecido, David manda a buscar a Urías y le dice: ven, quédate con tu esposa esta noche, descansa para que se acuesten y David pueda decir: no, ese hijo no es mío, ese hijo es de Urías. David no logra que Urías se quede esa noche en su casa y se acueste con Betsabé. Entonces David se inventa una peor idea y es prácticamente tenderle una trampa a Urías para que Urías muera en batalla. Luego David es confrontado por el profeta Natán y este reconoce su pecado. Como siempre, Dios lo perdona, pero las consecuencias de su pecado llegan y el hijo que nace entre Betsabé y David muere. ¿Sabes? Siempre que estemos enfrente de una tentación, vamos a tener dos caminos: hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad. David, cuando estaba mirando a Betsabé, tuvo las dos opciones: hacer la voluntad de Dios o hacer su voluntad. Muy parecido a lo que nos ocurre hoy cuando estamos viendo las historias o las publicaciones en Instagram y vemos cómo la tentación está allí. Tenemos las dos opciones: mi voluntad o la voluntad de Dios. Elegir la voluntad de Dios siempre trae esperanza, sabiduría y prosperidad para nuestras vidas. En el caso de David, era simplemente la voluntad de Dios no meterse en un lío. Elegir nuestra voluntad siempre va a traer dolor, muerte, desesperanza y poca sabiduría. Algo que en nuestros tiempos sigue ocurriendo todo el tiempo. Ahora, no es que si eliges tu voluntad, entonces Dios te castiga por no haber hecho la voluntad de Dios. No funciona así. Dios, al decirnos que no hagamos nuestra voluntad, lo que nos está diciendo es: hey, no tomen decisiones con base a lo que ustedes creen que es bueno o es malo, porque eso va a traer caos a sus vidas. No es la ira de Dios cayendo sobre nosotros porque hemos pecado. Son las consecuencias de nuestros actos, nuestra redefinición del bien y del mal, la que trae caos cuando nosotros pecamos. Ahora, resistir a la tentación siempre ha sido, es y siempre va a ser una de las batallas más grandes que vamos a tener nosotros los creyentes. Pero la Biblia nos ofrece un par de opciones para poder vencer la tentación. Profundicemos. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 33 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida
para que puedan resistir. Vamos a desglosar esto que Pablo está diciendo. En primer lugar, él dice que las tentaciones no van a ser mayor a lo que nosotros podemos soportar. Es decir, que las ganas que tienes de ceder ante lo que estás viendo en Instagram o TikTok son completamente controlables. Otro punto importante es que Pablo dice, Dios les mostrará una salida para que puedan resistir. Es decir, estaremos ante una elección entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Recordemos la historia de José con la esposa de Potifar. Personalmente creo que la esposa de Potifar debió ser muy, pero muy simpática. En Génesis capítulo 39, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: y aunque todos los días ella insistía, él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo, entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. ¿Qué significa salir corriendo de la casa de Potifar en nuestros tiempos? Tal vez dejar de seguir esas cuentas, esos perfiles, esos influencers o esas marcas que te están alejando de estar cerca de Dios. Tal vez es cambiar la música que oyes por alabanzas todo el tiempo, como de una vez lo dijo el pastor Andrés Corso. En una casa, en un hogar donde hay alabanzas todo el tiempo, los demonios no pueden llegar. Entonces cambia la música que escuchas. Y quizás a lo mejor me dirás, pero la canción que yo escucho solo habla de amor. Pero ¿qué tal si la vida de la persona que está cantando esa canción es promiscua? ¿Crees que te va a ayudar esas, quiero llamarlo vibras, a que tú realmente puedas mantenerte puro e íntegro delante del Señor? Mantenerse ocupado todo el tiempo, seguir estudiando, seguir trabajando, servir en tu iglesia, leer un libro. Recuerda lo que Pablo dijo: piensen en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, todo lo que es digno de alabanza. Si nos mantenemos ocupados, Dios es salir corriendo de la casa de la esposa de Potifar. También puedes comenzar a escribir las reflexiones que vas sacando con Dios cada día. Tengo un diario, tengo unas notas en tu computador, en tu teléfono, donde diariamente subas lo que Dios te está diciendo a través de una canción, una predicación en YouTube o quizás en este mismo video. Y como lo dijo Jesús, nunca dejen de orar, meditar todo el tiempo, donde quiera que estés. No dejes que tu mente esté en blanco, siempre mantente pensando en Dios, orando a Dios: Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, Señor esto, Señor lo otro. Alabanzas, toda tu vida debe girar en torno al Señor. Entonces, respondiendo a la pregunta de este video, ¿vale la pena el ratico? ¿Vale la pena alejarse del Señor por unos instantes? ¿Vale la pena ceder ante esa tentación? ¿Sabes? Todo el mundo quizás te dice que no por causa del pecado, porque es que el pecado trae consecuencias. Pero ¿sabes? A mí me gustaría decirte hoy algo distinto, y es: no lo hagas no por la consecuencia del pecado. Simplemente no lo hagas porque estás amando al Señor. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y nos gusta cantarle al Señor canciones todo el tiempo en plan: te amo, Señor, estoy aquí, me rindo ante ti. Pero cuando vienen las tentaciones, que es nuestro mejor momento para decirle al Señor que en verdad lo amamos y lo elegimos a Él, y que elegimos su voluntad por encima de nuestra voluntad, a veces no lo hacemos, sino que cedemos porque sabemos que la gracia de Dios está ahí y nos va a rescatar. Pero y si a lo mejor esta vez lo que Dios quiere es que no cedas por la gracia que Él te dio, y simplemente sea por la decisión de amarlo a Él. ¿Sabes? Cada historia que ves, cada tweet que lees, cada video en YouTube, cada serie que te ves, cada canción que te ves, todo está en complot de tratar de alejarte del Señor. Quizás suena radical, quizás suena extremista, este comentario quizás lo llamarían de extrema derecha, pero
quiero decirte algo de parte del Señor, y es que aunque ellos puedan, tú no. Y hay un versículo en la Biblia que te quiero leer para que entiendas por qué ellos pueden y tú no. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Sabes? No vale la pena ser desliz. No vale la pena caer en esa tentación. No vale la pena hacer tu voluntad por una simple razón. Porque ahora seguimos al Señor y Él nos hizo una promesa en la que ahora somos su pueblo escogido, somos su real sacerdocio y somos sus hijos. Y un hijo siempre va a tratar de hacer sentir orgulloso a su padre y no de hacerlo sentir mal. Haz sentir orgulloso a Dios diciéndole no a esa tentación.